Buenas tardes, mi nombre es Eric Limones, estudiante del curso de transferencia de calor, y como tema de exposición voy a explicar el ejercicio del coeficiente de transferencia de calor cambiador de doble tubo. La docente encargada es la ingeniera Irian Santos. Como objetivo general de esta práctica, lo que se desea es calcular el coeficiente de transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo mediante el uso del programa ES, para así analizar cómo cambia esta variable frente a los cambios en las condiciones de operación. Estos cambios en las condiciones de operación van a ser la temperatura de ese líquido, del líquido caliente, y la temperatura de entrada de la corriente fría. Aquí podemos ver en nuestra imagen cómo tenemos un intercambiador de calor de doble tubo en el cual uno de los fluidos pasa por el tubo interior y el otro fluido pasa a través de la sección anular de estos tubos. ¿Ya? El ejercicio nos dice que se busca encontrar el coeficiente de transferencia de calor requerido para poder enfriar una corriente de aceite que está inicialmente a 150 grados centígrados y enfriarla a 50 grados centígrados mediante el uso de una corriente fría de agua. Para este ejercicio lo que se va a asumir es de que las propiedades térmicas de ambos fluidos son constantes, que estamos en estado estacionario, que no quiere decir que no exista cambios de temperatura, sino más bien que los cambios de temperatura se van a mantener constantes en el tiempo, ¿ya? Es decir, que la temperatura en un punto se va a mantener constante, a pesar de que la temperatura en diferentes puntos del sistema sean distintas. También asumiremos que no existen incrustaciones tanto dentro como fuera del intercambiador, por lo que no se lo tomará en cuenta en el cálculo del coeficiente de transferencia. Y además se toma que el sistema es adiabático, por tanto, todo el calor transferido por la corriente caliente va a ir a parar a la corriente fría. ¿Bien? Los resultados aquí podemos ver el código del ES, en el que se especifican las condiciones iniciales del sistema, que son la temperatura de entrada y de salida de la corriente caliente, que viene a corresponder al aceite, las propiedades de estos datos, que vienen a ser su flujo molar y su capacidad calorífica. También como datos del agua, que es la corriente fría, tenemos únicamente su temperatura de entrada, su Cp y también su flujo másico. Y luego, por último, también se especifican las condiciones del tubo con el que se está trabajando. ¿Ya? Aquí especificando de que este es el diámetro del tubo, el diámetro exterior del tubo interno. Para la resolución, lo que se hizo es calcular la transferencia de calor que se requiere para poder enfriar esta corriente de aceite, ya que se conocen tanto el flujo másico como el cambio de temperatura, además del Cp de dicho flujo. Una vez calculado la corriente, el calor que se requiere transferir, se puede calcular la temperatura a la que tiene que llegar el agua para absorber todo ese calor que se disipa de la corriente caliente. Una vez calculada esta temperatura, lo que se procede es utilizar el método de temperaturas logarítmicas, de diferencias logarítmicas de temperaturas, para poder encontrar el LMTD, que es la temperatura, el diferencial promedio de la temperatura logarítmica, y con este diferencial ya se puede calcular el coeficiente de transferencia de calor, ya que se conoce tanto el calor transferido, el área que corresponde al área externa del tubo del interior del tubo, para no confundirnos, de este tubo que se encuentra aquí en medio, y también se cuenta con el diferencial de temperatura logarítmico, ¿ya? Que se calculó anteriormente. Con todos estos datos se calcula el coeficiente de transferencia y
se obtienen en los siguientes resultados, dando que el coeficiente de transferencia para este caso se tiene que de 34.562 joules, watts sobre metros cúbicos por grados centígrados, y luego se procedió a realizar las variaciones tanto en la temperatura de entrada del líquido frío, que es el agua, y la temperatura de salida del aceite. En el primer caso, que viene a ser la temperatura de salida del aceite, se puede observar que a menor temperatura de salida se requiere un coeficiente de transferencia mucho más alto. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede debido a que ahora se está necesitando enfriar aún más la corriente caliente y por tanto se requiere una mayor transferencia de calor. Es decir, que nuestro valor de Q, en este caso Q, está aumentando. A su vez, también se observa que la diferencia logarítmica también aumenta por consecuente, pero a un ritmo mucho más bajo que el aumento en el coeficiente de transferencia. Finalmente, eso explica por qué se ve este comportamiento como exponencial o logarítmico en la curva. Por el otro caso, tenemos cuando se varía la temperatura de entrada del agua, observamos que a menor temperatura de entrada del agua, es decir, de la corriente fría, se requiere un coeficiente de transferencia mucho más bajo. ¿Esto por qué sucede así? Debido a que mientras más fría el agua, esta tiene la capacidad de absorber mucho más calor. Y por tanto, ya no se necesita coeficientes de transferencia tan altos para alcanzar las condiciones especificadas en el problema. Por tanto, podemos concluir que lo que nosotros deseamos para un intercambiador de calor es de que la corriente fría sea lo más bajo, esté a la temperatura más baja posible en entrada, y que si nosotros requerimos, en este caso, y si nosotros requerimos enfriar aún más nuestra corriente caliente, necesitaremos un intercambiador con altos coeficientes de transferencia de calor, o por consecuente aumentar el área de transferencia de calor. Muchas gracias por su atención. Estamos listos. Stop recording.